tardes a todos, ¿cómo están? Me alegra que nos estén acompañando. Quiero darles la bienvenida a este webinar gratuito Arbitraje Financiero, Novedades y Procedimientos con nuestro disertante, el contador Diego Gallo. Me presento, mi nombre es Tomás, soy asistente de técnico de Essential y los estaré acompañando durante esta horita de clase. Bueno, voy a comentarles un poco respecto a quién será nuestro disertante en esta clase. Diego es contador público nacional, también es licenciado en Administración de Empresas con experiencia de más de 20 años en el sector financiero. Diego, es un gusto enorme que nos estés acompañando. ¿Cómo estás? ¿Podés contarnos un poco de lo que vamos a ver hoy? Un gusto, la verdad, Tomás, muy grande estar de vuelta en esta casa y tratando de compartir un poco de esta información que adviene en un momento tan interesante, ¿no? Sí, básicamente lo que hoy vamos a hablar va a ser sobre todo lo que tiene que ver con el arbitraje, particularmente uno de los arbitrajes más difundidos o que más se comenta, que es el arbitraje de criptomonedas, pero que no es el único. Básicamente acá lo que hay muy difundido, como bien dije recién, es una posibilidad de hacer un intercambio, como ya vamos a desarrollar ahora en la charla que vamos a tener, sobre un activo que son las criptomonedas. Pero la idea es descubrir que se pueden hacer varios más de estos intercambios o arbitrajes. En principio va a generar esta charla en función de esto, ¿no? Bueno, creo que todos estamos muy emocionados por aprender, así que bueno, estamos dispuestos a comenzar. Cuando quieras podemos comenzar a hablar un poquito Bárbaro, sobre un sí, par ahí de veo. dudas que tengo. Tengo muchas dudas, Dale. tengo muchas ganas de aprender. Espero que todos estemos en las mismas condiciones. Te comento que están mandando por el chat. Claudia, María Celeste y Fabricio ponen buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Pueden ir dejando sus consultas en el chat, sus preguntas. Por mi parte, voy a abrir con la primera pregunta sobre una curiosidad que tengo. Como para Bueno. iniciar en el tema, ¿podés contarnos sobre la diferencia entre moneda digital y física? Es una diferencia muy interesante, sí. En principio, lo que yo voy a decir como primera definición es que la moneda digital viene a ser como una suerte de abstracción de la moneda física. Claramente, en ambas lo que hay es una posibilidad de generar ah, ok, estaba. No hay problema. En las dos monedas lo que hay es una posibilidad de generar una cancelación de una obligación. Cuando nosotros hablamos de dinero, lo que vamos a pensar en el dinero es que tenga cuatro funciones que son básicas en relación a cualquier valor que tenga ese dinero. Primero, justamente establecer una métrica, una medida de valor, ser un instrumento de intercambio, entre comillas podríamos decir justo, porque básicamente tiene esa medida de intercambio, es un medio de pago que está aceptado de manera convencional entre los distintos actores que intervienen en los mercados y a su vez es una reserva de riqueza. Eso sería la definición teórica y práctica, muchas veces en lo que es el dinero por sí mismo. Y acá lo que tengo que explicar un poquito es la historia de cómo el dinero pasa en su momento desde el metal precioso, entiéndase oro y plata, en otro tiempo, a hoy llegar a una abstracción tal donde el dinero digitalmente existe y en el caso específico de lo que son las criptomonedas, termina siendo solamente una dirección digital en un registro contable que se conoce como blockchain. Imagínense que entre un metal tangible
algo concreto, que estaba a la vista de todo, que tenía una forma y que uno le daba un valor, pasar a algo absolutamente abstracto, llevó un tiempo y llevó mucho de acuerdo entre la gente para entender que esto pudiera seguir generando este tipo de posibilidad de intercambio en relación a justamente la comercialización de los objetos. Yo me imagino que en principio con esta definición van a surgir muchas cuestiones y también nosotros lo que vamos a ver es que se le empieza a llamar de distinta manera al dinero en sí mismo. Nosotros el dinero físico, dentro de lo que sería la jerga habitual y común de la gente, de los que estamos en el mundo viviendo sin todavía incurrir o incursionar, sería la palabra más justa, en lo que son las criptomonedas, le llamamos dinero físico, billete. Pero desde lo que son las criptomonedas se le conoce como dinero fiduciario, dinero fiat. Y básicamente es el dinero físico el que respalda a estas criptomonedas, a este dinero digital, a esta abstracción del dinero. Entonces, en este punto, lo que yo quiero diferenciar es que el dinero como dinero en sí mismo es un elemento más, se lo conoce como activo para ser más técnico, de la economía en sí misma. El dinero tiene un valor, la criptomoneda tiene un valor, medida en dinero, y este valor, que esa es la palabra más importante que nosotros después desarrollamos, se basa en algo clave, que es la confianza. En la medida en que nosotros confiemos y creamos que el dinero puede ser intercambiado por otro objeto, es el mayor o menor valor que va a adquirir ese instrumento, esa moneda, sea un cripto, sea un token, sea un dinero físico, sea dinero dólar, dinero peso, dinero real, dinero yuan, el dinero que ustedes quieran, en la medida que nosotros tengamos confianza, va a tener esa función de medida de valor, instrumento de intercambio, medio de pago y reserva de riqueza. Cuando nosotros hablamos de dinero digital, nosotros tendríamos acá preguntas que me imagino que vos, Tomás, si alguna vez estuviste en esto o pensaste en esto, dijiste, yo tengo una billetera física y ahí guardo adentro un billete y eso de dinero lo saco y voy y compro. Ahora, en el medio de ese dinero y las criptomonedas, existen dineros virtuales que son de común uso. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, o una transferencia bancaria. Hoy por hoy, un poquito más avanzado y tal vez más contemporáneo, el simplemente escaneo de un código QR donde básicamente uno ve ahí la posibilidad de pagar sin siquiera tener un plástico o una tarjeta o hacer una transferencia. Es algo más directo todavía. Esas son formas de abstraer el dinero, porque ese dinero vos no lo tenés guardado en una billetera física, pero sí lo tenés disponible en una cuenta. Ahora, si avanzamos un poquito más, nosotros ahí pensamos en este dinero nuevo que básicamente fue creado a partir de, históricamente, el famoso Pixaday, que se lo conoce a la creación del Bitcoin, ya la contaré la historia en otro momento, pero es un dinero que se lo conoce como transnacional. ¿Por qué? Porque no tiene un origen específico ni está en ningún lado exclusivamente de manera física. Y ahí es donde a cualquiera que no conoce el tema parece que estaría hablando en chino básico o decir, ¿cómo puede ser
que algo se abstraiga a este nivel? Bueno, justamente es la maravilla de este sistema nuevo de criptomonedas. Ya después lo voy a explicar, pero acá lo que les puedo adelantar es que el poseer una criptomoneda en realidad es poseer, como antes había mencionado, un registro de una titularidad en un registro contable que se le conoce como blockchain. Entonces me dice a mí que Tomás posee un Bitcoin. Estarías contento, ¿no? Serían hoy $26.000 más o menos. Sí, por supuesto. Seguramente. Ni Y si hablar. lo compraste barato, más contento Más todavía. todavía, sí. Me parece perfecto. Entonces, acá el punto es confianza. Porque nosotros tenemos que creer en que este dinero tiene un valor concreto. Y esa confianza, mientras más creamos estos, más valor va a tener ese dinero y más posibilidad va a dar para que esto se difunda más. Creo que hay una pregunta, ¿no? Ahí, Sí, así Claudia. es. Ahí Claudia pregunta, ¿qué me recomiendas hacer con el dinero hoy en día en Argentina? Es una pregunta que muy interesante, la verdad que muy difícil de contestar en relación a algo tan amplio, porque depende mucho de, como yo siempre explico, y también está bueno para dar una base de lo que es el curso, de que acá hay que aplicar criterio. O sea, nadie puede decir de manera tan sencilla, este dinero tenés que manejarlo de esta forma, porque para poder hacerlo tenés que conocer la particularidad de la persona. Por eso quería tomar la pregunta, porque muchas veces, cuando a veces se sugiere, esa sugerencia debe estar tamizada a partir de lo que nosotros realmente creemos. En una época de turbulencia como es esta, la época donde no estamos acostumbrados a tanta distorsión de los precios, que ese valor de las cosas o de los distintos productos no te das cuenta si es caro o barato, cuánto puede salir. Cuando se empieza a provocar esa distorsión, empiezan a generarse muchas preguntas y uno en realidad termina pensando en cómo resguardo valor. En realidad es como resguardo poder adquisitivo. Pero justamente como veníamos hablando de cómo esto se abstrajo en el tiempo, la pregunta más que qué se recomendaría qué hacer con el dinero en Argentina, si fuéramos un poquito más sofisticados, yo lo que preguntaría ahí, y no es por corregir, porque la pregunta está bien hecha, es ¿qué quiero yo hacer con el dinero estando en Argentina? Porque el dinero por sí va a depreciarse, va a perder valor en el tiempo por no utilizarse. Y si nosotros no tenemos una métrica, un plan para decir queremos lograr tal o cual cosa, cualquier recomendación se va a caer. Yo podría recomendar compren dólares, compren criptomonedas, compren bienes, pero sin saber la particularidad de cada quien y su situación fiscal, su situación de ingresos, es muy difícil darle una respuesta que realmente sea profesional. Y en realidad esa respuesta trabajada con un profesional tiene que generar un criterio que a la persona, y esto es para cualquier tipo de inversión, la deje tranquila. ¿Es posible estar tranquilo en Argentina? Si hay planificación, sí, porque la variable incertidumbre es algo que nos va a atravesar todo el tiempo. Cuando uno vive este momento de tanta turbulencia, conviene ser un poco más conservador
va a depender también del perfil de riesgo que uno tenga. Yo digo, conviene ser más conservador si desconoce, porque si tiene conocimiento puede arriesgarse, pero lo que nunca debe hacer, y esto sí es algo que se enseña y es una máxima en las inversiones, es ingresar a un mundo que desconoce. Ingresar a un mundo sin saber los pormenores. Normalmente en épocas de crisis lo que surge son soluciones entre comillas mágicas de lo que podría estar pasando con el dinero. Entonces, frente a la pregunta qué hacer con el dinero en Argentina, yo lo primero que revisaría es qué me hace falta, qué necesito, cómo son mis ingresos y mis gastos, cómo es mi situación de riesgo de ingresos, si dependo de uno solo, si tengo muchos clientes, independiente relación de dependencia, cómo manejo con mis gastos, qué son gastos necesarios, gastos personales, gastos obligatorios. Entonces, cada condición va a ser diferente y entonces ahí se va a poder armar un plan para gestionar mejor el dinero. Y bueno, hay un curso de finanzas de eso, más allá que esto es un webinar de arbitraje. Y esto, puntualmente, es un complemento más dentro de un abanico grande de inversiones. Pero ¿qué pasa? Cuando pensamos este curso de arbitraje, pensamos justamente en intentar poner un poco de luz a esta situación donde hay información diseminada por todo Internet, mucha gente hablando y, aunque hay conocimiento, no siempre se encuentra cada una de las patas de la operatoria en sí misma. Así que, en principio, el dinero físico y el dinero digital sigue siendo dinero en distintas formas. Esa sería la respuesta que tardé 20 minutos en darte, pero bueno, necesitaba explicar un poco, ¿no? Así es. Bueno, ¿Quedó más o otra menos claro? cosita, ¿Quieren hacer alguna sí, pregunta? muy claro. Por mi parte, claro, no sé si alguien tiene alguna duda, pueden mandar ahí en el chat. Otra cosa que quiero comentarles antes de continuar es que la grabación de esta clase pueden recibirla de forma totalmente gratuita durante las posteriores 72 horas, registrándose en el link del mensaje que acabo de mandar en el chat. Así que ya saben. De igual manera, toda esta info voy a estar repitiéndola de nuevo al final. Ahí Claudia dice excelente. Perfecto, Ahí quedó sí, muy claro. le agradecí, pues me he puesto contento que se entienda. Es básicamente lo que nosotros intentamos transmitir. O sea, acá lo que nosotros hacemos en los cursos en Essential es un criterio que es común a todos. Yo siempre me he manejado con ustedes de esta manera y los conozco por haber hecho cursos y conocer a los profesores. La verdad que el generar criterio para nosotros es lo más importante. Los elementos van a estar, el utilizarlo va a depender de cada quien, pero el poder generar un criterio para tomar decisiones, evaluar y asesorar, para nosotros siempre va a ser prioritario. Y eso creo que es lo que marca una diferencia, a mi gusto, importante. Cuando yo me capacito, busco que me expliquen eso. La información está, pero no siempre el criterio es el indicado cuando explican. Te dejo Perfecto. seguir preguntándome. Si te, a Sí, ver, te ahí está también tenemos un resultando curioso, comentario. pregunta. Sí, también tenemos un comentario ahí de Fernando Fuentes, más que claro, dice. Perfecto. Excelente. Bueno, ahora, ¿por qué se abstrajo el dinero y cuál es la diferencia con el dinero físico? Un poco lo que estábamos hablando recién, el dinero se abstrae porque genera una situación de mayor comodidad. Cuando empezó todo, empezó a través del trueque, había un intercambio. Ya lo vamos a desarrollar en el curso, pero básicamente, y esto lo explico de una manera muy sencilla, hay un intercambio, eso se llama valor de cambio,
de distintos valores de uso. Tal vez para vos es muy útil, si sos una persona agropecuaria, una vaca, y para mí es muy útil, si soy una persona agropecuaria, que me dedico a la siembra, básicamente granos de trigo, supongamos. Entonces, a ver, uno puede necesitar del otro y los excedentes se intercambian de una manera donde, según lo que vos consideres que vale tu activo y lo que yo considere que vale el mío, llegando a un acuerdo. Eso fue el trueque inicial, pero como eso en algún punto generaba ciertas distorsiones, se fue intentando establecer una medida, vamos a poner entre comillas, justa, que sea más de común uso y de una medida más estándar. Ahí aparece el dinero físico, a través primero de los metales preciosos. Y luego, bueno, se fue abstrayendo por un tema de volumen de dinero. O sea, no era lo mismo transportar, por un tema también de seguridad, una bolsa de monedas de oro que después el billete papel. Y ese billete papel, transportarlo también era inseguro y en ciertos volúmenes el dinero que esté representado electrónicamente daba más, entre comillas, vamos a decirlo, tranquilidad. Yo esto lo pongo de esta manera porque son criterios y son discutibles, pero fue la evolución que se fue dando. Esa diferencia que veníamos hablando. Ahora, me imagino que lo que nos convoca es la pregunta ¿qué es arbitrar, no? Y ahí empezaríamos con decir, ahí Fabricio está preguntando cuándo comienza el curso. Ya está Sí, comenzando. sí. La fecha oficial del comienzo de esta capacitación Sí. es el próximo viernes 6 de octubre. En el mensaje que les mandé, donde está el link para registrarse para recibir la grabación, también está el link del WhatsApp de nuestra asesora comercial con quien pueden contactarse para recibir más información. Excelente. Perfecto. Bueno, Bueno, ahora ¿te sí, interesa Diego. saber qué es el arbitraje entonces? Así es, comentame. Dale. Bueno, a ver, la primera definición de arbitraje básica es intercambiar un activo por otro activo para obtener una ganancia. Eso es lo que está publicado, eso es la primera definición de una serie de muchas. No es la única, yo a esto le voy a agregar que en el arbitraje, además del intercambio de un activo por otro, lo que se busca es evitar riesgo. Entonces, cuando yo arbitro algo, entiéndase igual intercambio, yo lo que estoy tratando es de, más allá de lograr una ganancia, que esa ganancia sea con el menor riesgo posible. Un ejemplo muy sencillo, y vamos a hacerlo muy eh, técnico, simple, o sea, sencillo, técnico y simple. Dólar y pesos. Vamos a algo de nuestra habitualidad y nuestra cotidianidad actual en este momento. Yo voy a una casa de cambio, supongamos que estuviera autorizado a comprar $100, los puedo comprar a 730 pesos. Voy, los compro y me voy a otra casa de cambio, aumenta el dólar porque había una diferencia en ese momento que me fui y lo puedo vender a 735. Yo lo que hice fue cambiar mi moneda peso por una moneda dólar a un valor. Y con ese valor del dólar me voy a otro lugar y lo vuelvo a cambiar por pesos. Es un arbitraje, básicamente, donde hay intercambio de activos. Ese arbitraje básico se extrapola a cualquier tipo de intercambio. Entonces, si yo entiendo que cuando hago un arbitraje, lo que busco es ganar dinero con el menor riesgo posible, estoy entendiendo que es una forma de operar. En lo que son las criptomonedas, hay una particularidad muy específica que consiste
en que, a diferencia de otras inversiones, como el ejemplo que acabo de dar, las criptomonedas se manejan en lo que se conoce como exchange, que son casas de cambio, pero con el nombre en inglés. Y se hace por plataformas. Vamos después a revisar y ver que hay lo que se llama plataformas centralizadas, descentralizadas, con más o menos controles, más menos riesgos, más menos seguridad. Después vamos a ver también las posibilidades de intercambiar el dinero a través de transferencias de manera centralizada con una tarjeta o de persona a persona. Hay distintos niveles, distintas formas de hacerlo, con distintos riesgos y a distintos valores. Otro detalle de las inversiones que es muy importante es que mientras más rentabilidad tenga la inversión, más riesgo va a tener. Esto es una máxima y como si fuera una función lineal, a mayor riesgo, mayor ganancia, se cumple siempre. No existe una operación que tenga una rentabilidad muy alta con un riesgo cero. Hay situaciones muy sofisticadas donde uno acota riesgo, lo reduce, pero el riesgo siempre existe. No es que el riesgo va a cero, pues si no sería certeza y no habría ningún tipo de justamente remunerar esa operación. Lo que uno cobra o paga, según la posición en donde esté parado, es riesgo. O sea, nosotros cuando nos arriesgamos para hacer algo, lo hacemos porque estamos esperando tener una retribución a cambio que es la rentabilidad. Ahí María Tenemos dos Celeste dice, preguntas. A ver. María Celeste dice, muy bueno el curso y el profe muy generoso con las consultas. muy amable. María Celeste creo Y que hizo algunos cursos conmigo. Creo sí, que es la seguramente. misma. Y Ro dice, hola, necesito conocimientos previos para hacer la capacitación. Mira, acá realmente nosotros vamos a hablar sobre un tema específico, que son las criptomonedas. Yo voy a explicar de cero, más detalladamente, de qué se trata el mundo cripto, que se lo conoce como ecosistema, un nombre que se le dio, y a partir de eso voy a explicar cómo es la operatoria. Entonces voy a hacer todo el recorrido. Si vos tenés conocimientos previos, va a ser mejor y va a acrecentarlo. Si no tenés conocimientos previos, vas a entender porque yo voy a empezar de cero. En ese sentido, quédate tranquila que el curso no requiere un conocimiento previo necesariamente para poder saber de qué se trata esto. Porque primero que es algo muy puntual, que son las criptomonedas que se van a desarrollar, y segundo que voy a explicar la operatoria. Pero no solo explicando la operatoria, sino, como vamos a ver en un ratito, explicando bien dónde se interviene, qué riesgos tiene, qué hay que tener en cuenta, toda la cuestión impositiva, legal y técnica. Tomás no lo dijo, básicamente en mi caso trabajé muchos años en banco, esto sí lo había dicho. Tuve la suerte de trabajar a través del banco en AFIP. El curso no es solamente en Argentina, sino es extranjero, sería nuestra SEC, o sea, el organismo que fiscaliza justamente toda la parte impositiva. Y a su vez, los últimos años trabajé en prevención de lavado de dinero, más allá de que invierto hace muchos años y doy clase en esta casa de inversiones y finanzas. O sea, tengo un conocimiento como para poder transmitirles bien el circuito en esta operatoria de manera lo más didáctico posible. Yo trato de interactuar de una forma que les sea útil. No me gusta irme mucho a lo técnico, prefiero que se entienda. O sea, si querés hacer el curso y no tenés idea de criptomonedas, te va a gustar y bienvenida seas, no hay ningún problema. Entonces, volviendo a lo que es arbitrar, concretamente, nosotros intercambiamos activos. En las criptomonedas
justamente por trabajarse y cotizar en distintos exchange, distintas casas de cambio, va a haber en cada casa de cambio probablemente un valor diferente. Entonces, dentro de lo que es las cotizaciones de las criptomonedas, una de las formas del arbitraje, no es la única, es buscar esas diferencias como para intercambiar el dinero virtual de un exchange a otro. Hay más arbitrajes, se pueden arbitrar distintas criptomonedas, distintos tokens, se pueden arbitrar distintas monedas en distintos mercados, de eso vamos a hablar. Pero acá el punto, y por eso en el arbitraje hay que tener en cuenta varias cosas, es el tiempo al que disponemos para hacerlo, cómo medimos esa rentabilidad. Eso siempre yo lo tengo muy en cuenta a la hora de pensar en inversiones, el tiempo que vamos a disponer para esto. Nosotros estamos disponiendo un valor de nuestra hora que tiene un precio y que en general no lo tenemos en cuenta. Ahí es donde vamos a tratar de indagar a ver si, explicando todo esto, a la particularidad de cada uno de los que va a tomar el curso, les puede ser accesible y resultar útil. Eso también se va a trabajar. Otro detalle, que esto lo voy a aclarar independientemente de una persona que sea arbitrajista o que se quiera dedicar al trading y al arbitraje, que ahora voy a explicar porque es una pregunta que está haciendo Fernando, ahí en el chat. Yo lo pensé también para los contadores o para cualquiera que quiera asesorar sobre estos temas. O sea, no es solamente para el que quiera ejecutar la operatoria en sí misma, sino para asesorar. O sea, por eso es el tema del criterio. O sea, un profesional, entre nosotros los colegas contadores que tenemos, que muchas veces recibimos estas consultas y sobre todo, a veces lamentablemente, cuando ya el tema está explotado, podríamos decir, cuando ya hay requerimientos, es bueno para que sepan cómo proceder y cómo se puede intentar justificar algo que es legal, pero que no se explica cómo hacerlo de manera simple para evitarse todos esos problemas. Entonces, más o menos quedó la idea del arbitraje. Tomás, ¿cómo lo estás viendo? Sí, total, perfecto. Hasta el momento, yo que la verdad no Bien. conozco mucho del tema, voy entendiendo ¿Se va muy bien. entendiendo? Sí, Bien. perfecto. Excelente. Acá Fernando preguntaba la diferencia entre el arbitraje y el trading. Bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos también un curso de inversiones y vamos luego, esos cursos todavía lo tengo ahí dando vueltas, que me lo han pedido mucho, un curso más avanzado de trading. El trading básicamente, si vamos a la palabra en sí misma, hacer un trader es un comerciante, hacer trading es comerciar, y básicamente la diferencia que tiene el arbitraje con el trader es que vos cuando haces trading estás comercializando activos con un análisis previo y pensando en distintas temporalidades. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Yo hoy compro una empresa participando a través de las acciones, por decir un instrumento, y por mi análisis yo entiendo que el valor de esa acción o de esa empresa va a subir. Entonces yo compro algo barato para venderlo caro en un momento posterior. En el arbitraje, normalmente lo que uno hace es operar simultáneamente. No hace ese análisis de plazos con
perspectivas. En el arbitraje nosotros lo que vamos a tratar de identificar es diferencia de precios como para actuar lo más rápido posible y captarlo. ¿Por qué? Porque al hacer un arbitraje nosotros estamos haciendo algo simultáneamente y queriendo evitar el riesgo tiempo. Cuando nosotros dejamos pasar un tiempo X, el riesgo aumenta porque aumenta la imprevisibilidad de lo que se puede producir justamente por ese paso del tiempo. Entonces, la diferencia entre varias es que el arbitraje es algo puntual, donde se opera simultáneamente y el riesgo operativo trata de ser lo menor posible. Nunca se reduce a cero, pero sí va a lo menor posible. Ahí es la respuesta. ¿Se entendió más o menos, Fernando? ¿O querés que aclare algo más? O no sé, vos Tomás también, si querés que aclare. Por mi parte se entendió. Ok, ok, Perfecto. perfecto. Recuerden que pueden dejar... Sí, ahí dice. Sí, correcto, dice Fernando. Gracias. Excelente. Bueno, Buenísimo. ¿qué te parece si dentro del arbitraje, a ver, no sé vos qué decís, Tomás, si empezamos a pensar un poco por qué queremos hacer el curso en relación a lo que es normativa? No sé, ¿qué te parece? A ver, lo ponemos en contexto esto de las criptomonedas, el mundo del arbitraje, le damos un parámetro legal. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué te gustaría saber? A ver. Y a mí me gustaría saber si hay alguna normativa que sea muy importante y por qué es tan importante. Bueno, a ver. En general, cuando uno piensa en cualquier tipo de inversión, hay muchos factores que hay que tener en cuenta para quedarnos tranquilos. Se desarrollan estos en el curso, obviamente, pero vamos al fundamental. Que estemos trabajando con algo legal. Cuando yo hablo de trabajar, es operar, y me refiero básicamente a lo que es la operatoria per se. Para mí es un trabajo porque me dedico a las inversiones, pero en este punto el ámbito normativo, que esto independientemente que en Argentina lo maneja la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, a nivel internacional existe lo que se llama GAFI, que es el Grupo de Acción Internacional Financiera. Entonces, las normativas internacionales de prevención del lavado de dinero se explayaron en relación a todos estos temas. Acá Marcos pregunta cómo se puede blanquear una actividad económica en AFIP para declarar el ingreso de Bitcoin o cualquier otra cripto. Bien, ok. Buena pregunta, es interesante y ahora la voy a responder. Dame un minuto que termino de dar este ejemplo y ahora vas a entender porque se va a responder un poco sola la pregunta, pero después la quiero aclarar porque me gusta este tipo de preguntas porque surgen mucho en los videos y no hay tanta explicación. El punto es este. Primero, nosotros si vamos a operar con un activo que tiene un valor que va a ser dinero de maneras diferentes, pero siempre va a tener un valor y va a ser dinero en sí mismo, llámese criptomoneda, dólar o pesos, ese dinero va a estar regido dentro de un circuito legal que comúnmente se lo conoce como un circuito blanco. O sea, blanco justamente en oposición a lo negro, gris o turbio, para decirlo de manera sencilla. Entonces, hay una normativa general de prevención de lavado de dinero donde lo que se busca evitar es que el dinero ilícito pase a ser lícito. Cuando hablo de dinero ilícito, se habla de dinero obtenido por delitos este, de varios tipos importantes, ¿no?
Ojo que la evasión fiscal también es un delito de lavado de dinero, pero acá estamos hablando de ya delitos, tráfico de droga, de armas, o sea, trata de personas, o sea, delitos intensos, pero delitos al fin. Y cualquier dinero proveniente de una actividad ilícita, cuando se incorpora al circuito blanco, al circuito legal, ilícito, es una forma de lavar dinero. Después está lo que se llama financiación del terrorismo, que ahí el dinero puede ser absolutamente lícito e ir a una causa ilícita que es el terrorismo. Cuando hablamos de la UIF y hablamos de este tipo de normativas, apuntan a evitar eso. Muchas veces, porque lo he escuchado en los videos de mucha gente que lo explica, hablan que en el dinero virtual se lo critica por este tipo de actividad que se hace cuando con el dinero fiduciario, el dinero normal o de común circulación, también se hace. Y ahí estamos en algo que es cierto, o sea que acá lo que se viene a instrumentar es que no importa el sistema o en qué condiciones esté el dinero, cuando alguien obra de mala fe, va a obrar de mala fe de una manera o de otra. Tal vez por un tema de novedad, es más fácil operar de manera ilícita en un activo que carezca de ciertos controles. Por eso también vamos a ver que cuando operemos criptomonedas, depende cómo operemos, no estamos ajenos al sistema. Cuando nosotros pensamos en la normativa, nosotros tenemos que pensar que si tenemos dinero lícito y nos introducimos en una situación de ilicitud, vamos a llamarla así, estamos perdiendo la posibilidad de utilizar ese dinero en cualquier tipo de transacción legal. Si yo, por ejemplo, tengo ahorros que provienen de mi sueldo y ese dinero lo ahorro y luego no lo declaro y lo voy acumulando y tal vez un día me quiero comprar un auto, cambiar el auto, que es un bien mueble registrable, o sea, donde hay una titularidad, hay que ir a un registro. Por poner un ejemplo bien concreto, si yo nunca declaré ese dinero, se puede intuir que yo tuve la capacidad de ahorro, pero es solamente una suposición. No es algo absolutamente válido como si fuera una declaración jurada, que ahí es donde intervenimos los contadores. Cuando yo doy lugar a duda, el análisis, como un analista, ex analista de prevención del lavado de dinero, es diferente si yo doy una certeza cuando yo estoy declarando algo y haciéndome cargo de que eso pasó de esa manera. Entonces, si yo el dinero no lo declaro y lo dejo a un costado, es mucho más difícil después de mostrar la licitud de ese dinero para acceder al circuito normal. Entonces, volviendo a la pregunta de Marcos, el punto está en que muchas veces la confusión viene porque cuando vos operás criptomonedas, en Argentina particularmente, no existe un nomenclador que a mí me diga que la actividad de compra-venta de criptomonedas, como fuera cualquier actividad de inversiones, está catalogada de tal o cual forma. O sea, yo no es que me puedo inscribir en un régimen monotributista, responsable estricto o cualquier otro para hacer la actividad de la criptomoneda. Yo cuando opero las criptomonedas, lo que voy a hacer es pagar el impuesto correspondiente si es que me corresponde, que puede ser ganancias o bienes personales, que eso también lo vemos en el curso. En el caso de Argentina, en otros lugares tenés otros impuestos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se piensa que articulando
un- una actividad, vamos a decirlo de esta manera, más simple, yo puedo armar una pantalla que de manera, digamos, imaginaria o de manera irreal, a mí me muestre que yo tengo ingresos que no tengo y con eso blanquear el dinero. ¿Qué pasa? Eso es absolutamente ilegal y operar de esa manera me puede traer mucho más problemas que beneficios y rentabilidades. Y eso es lo que uno va midiendo cuando piensa en el costo-beneficio de cómo operar. Y sobre todo en los circuitos operativos que no solo incluyen a la UIF, como lo que es la Unidad de Información Financiera, como había comentado, sino también a los bancos, que están regidos por el Banco Central, y los exchange, que también tienen normativa. Entonces, cuando nosotros pensamos en las criptomonedas, y a veces uno escucha que es un dinero absolutamente libre, tiene cierta libertad, pero no es tan distinta a la del dinero real y físico y tangible como es el otro. Sí es un dinero más versátil, porque tal vez es más simple de transportar, es más simple de operar cuando uno lo conoce, pero no es ajeno a toda esa regulación. Hay momentos, y también lo vamos a explicar, que uno puede estar absolutamente al margen de todo tipo de regulación. Pero lamentablemente esa marginalidad, como había comentado antes, lo que impide es llegar al lugar legal, porque es dinero que yo no voy a poder transaccionar dentro del circuito convencional y lo voy a tener que utilizar únicamente por afuera de estos lugares públicos. Yo si quiero operar el dinero cripto o cualquier dinero en situaciones, digamos, externas a las normas, lo podré hacer, pero tengo que entender el riesgo y la consecuencia de eso. Entonces, volviendo a lo que es la operatoria en sí misma, lo que muchas veces, lamentablemente, no se explica de esto es que cuando uno transacciona en estos mercados, hay normas que tiene que cumplir y entenderlas a priori antes de operar nos da mucha más cintura de tranquilidad, vamos a decirlo de manera sencilla. O sea, es mucho más simple operar legalmente y mucho más tranquilo porque ya tenemos previsibilidad. Y en el mundo de las inversiones, tener la previsibilidad que nos permite entender lo que vamos a obtener de ganancia en el corto o mediano plazo o de manera inmediata, cambia la ecuación a la hora de invertir por el riesgo que podemos asumir. Bueno, me extendí un poquito y todavía queda la parte de impuestos, pero no sé si más o menos esto quedó claro. Hay mucho más para hablar, pero bueno, quería dar una pequeña introducción. Sí, quedó muy claro. No sé Ok. si, a ver, no hay ningún mensaje en el chat. Bueno, Para ahora mí me se trabó imagino que todo y sí, no hay preguntas, pues está todo trabado. no, está excelente. Se entendió Gracias, muy bien, Tomás. perfecto. Ahora te Bueno, consulto. Me imagino dale. que al operar de forma legal debemos tener en cuenta los impuestos. Sí, ¿Cómo sí. se opera desde esta parte? Mira, acá hay varias cuestiones a tener en cuenta. Independientemente que voy a hablar puntualmente de los impuestos en Argentina, los impuestos son transnacionales, o sea, no es que hay un impuesto que vamos a pagar acá, vamos a pagar allá, o sea, cuando una operatoria es legal, va a pagar impuestos. Operar criptomonedas tiene la ventaja de que
y en Argentina tardó bastante en lograrse, al tener una legislación, le da básicamente esta legalidad y esta posibilidad de utilizar estas monedas como reserva de valor. Por eso en algún momento acá se evolucionó, y en el mundo también, que como no se conocían, no sabían o no se ponían de acuerdo en los fiscos de qué manera darle un valor cierto. Y tal vez una persona acuñaba una fortuna con las criptomonedas, y sobre todo al principio cuando salieron, y había forma de demostrarlo. Supongamos, como se han dado casos, ahora está todo un poco más lateral o más estable en precios, ¿no? O sea, no se dieron estas subas siderales de los Bitcoin o de otras criptomonedas que hubo en su momento, pero yo siempre me acuerdo del caso de un juego que llamaba Axie Infinity, que justamente estaba la criptomoneda, y hubo un año en que salió, no me acuerdo exactamente cuál, pero creo que fue hace 2 o 3 años, si mal no recuerdo. Esa criptomoneda había subido en el año un 28.000%. O sea, 28.000%. Estamos hablando que yo tenía $1 y a fin de año tenía $28.000. A ese nivel. Entonces imagínate eso, no declararlo. O sea, no poder tener un seguimiento de esto. Entonces, en la parte impositiva hay cuestiones que son muy puntuales. Ya son casi las 10, pero lo que sí puedo aclarar es: corresponde que se declaren tanto en lo que es patrimonio, entiéndase bienes personales en Argentina, que se declaren si se obtiene ganancias, en la declaración jurada de ganancias, y hay todo un tema con lo que en Argentina se conoce como impuesto cedular, porque eso cambió el último año, pero algunos exchange no se adaptaron a eso, y sobre todo en Argentina. Entonces, eso también es un tema para desarrollar, más técnico, tal vez ahí están más interesados los contadores, pero lo que sí voy a adelantar, para no hacerlo tan técnico y aburrido, y sobre todo porque es el final y quiero dar lugar, si te parece, si queda alguna pregunta, que bienes personales y ganancias son dos impuestos que sí es recomendable que se declaren, y el impuesto celular vamos a dejarlo al margen en este momento, porque la última legislación hizo que cambie. Y cuando nosotros hablamos de criptomonedas, tiene la particularidad de que no tiene una identificación de un lugar específico donde eso está, que genera que en este momento de la legislación la criptomoneda no se declare en impuesto cedular, la ganancia obtenida. ¿Es algo muy técnico? Sí. Pero yo lo dejo en un signo de pregunta, porque así en el curso lo explico un poquito más. Hubo un par de años que sí se declaraba de esa manera. En este momento no. Pero bueno, como eso no está tan adaptado, todavía hay algunos exchange que lo siguen pidiendo. Así que bueno, nada, quedamos un poquito ya con el tiempo, son las 10. No sé, Tomás, si quieres preguntarme algo más, si quieres dar lugar a alguna pregunta más, bienvenido sea. Por mi parte está todo entendido. No sé si alguien tiene alguna consulta, pueden dejarla Obviamente, en el chat. obviamente, Tomás, perdón que te haya interrumpido, Sí, simplemente es comentar que cuando vamos a hablar de impuestos, lo interesante de esto es hablar de la particularidad de cada uno, y lo mismo que cuando desarrollamos los temas de prevención de lavado de dinero. Lo que tiene interesante tal vez esta parte del curso, que lo vamos a esperar obviamente, es que yo trato de tomar casos reales, puntuales, consultas, obviamente los grupos en los cursos son abiertos y quedan, o sea, todavía me siguen preguntando de cursos de hace 3 años, y no tengo problema, porque la verdad que a mí me gusta esto. Es que
se toman los casos puntuales de cada uno. Y ahí es donde sirve esa casuística a la persona y a la interpretación del grupo. Eso para mi gusto es bastante valioso. Así que bueno, en este momento mucho más para decir tengo, pero ya llegó la hora de las 10 como para ir terminando si no hay otra pregunta. ¿No, Tomás? Sí, así es, ya estamos en horario. ¿Tienen alguna última consulta para hacer? Pueden dejarla en el chat. Ahí Hay dice Laura muchas gracias. agradeciendo. Muchas gracias a vos también, Laura. Bueno, les comento que en todas nuestras capacitaciones solemos sacar una fotito grupal. Obviamente esta no va a ser la excepción, así que los invito a prender sus cámaras. Si quieren sumarse, están invitados. Bueno, Excelente. por último, recordarles nuevamente que para recibir la grabación de esta clase deben registrarse en el link del mensaje que les mandé por el chat de Zoom. Y bueno, como vieron, el contador no deja ninguna consulta sin responder, pero de igual manera, para aprender muchísimos más, están invitados a nuestra capacitación que inicia el próximo viernes 6 de octubre. Así que Ahí bueno, los estaré esperando. así es. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias a todos por haberse sumado. Muchísimas gracias, Diego, por la disertación. Les deseo muy buenas noches a todos y que estén muy bien.